Vamos a leer primeramente en el libro de Levíticos, capítulo 1. Levíticos, capítulo 1, versículo 3. Leamos desde el versículo 1. Mejor. Dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado vacuno u ovejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto vacuno, macho sin defecto, lo ofrecerá. De su voluntad lo ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será acepto para expiación suya. Entonces degollará el becerro en la presencia de Jehová. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, ofrecerán la sangre y la rociarán alrededor sobre el altar, el cual está a la puerta del tabernáculo de reunión. Dice el 9, y lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Pasemos al Nuevo Testamento. Leamos en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. En Lucas capítulo 9, Lucas capítulo 9, versículo 22. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En Miqueas 6, versículo 8. Miqueas 6, versículo 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En ese mismo orden de ideas, pero en Mateo, capítulo 9, Mateo 9:13, Mateo 9:13 dice el Señor: y pues y aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificio. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y por último, versículo en Proverbios, en el libro de Proverbios, en el capítulo 23, versículo 26.
Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Aquí la lectura esperando que Dios prospere su palabra. Hay muchas otras porciones que están relacionadas con lo que tenemos por delante, pero creemos que con lo que hemos leído podemos ir desarrollando y ir citando. Lo primero que hemos leído es allí cómo Dios establece acerca de las ofrendas. Y Él, acá en el libro de Levítico, empieza a mostrar cómo han de hacerse las cosas. Ahora, no era algo nuevo para el pueblo de Israel la práctica de ofrecer ofrendas. Los primeros que vemos ofreciendo fueron a Caín y Abel, que fue la ofrenda de Abel la que fue agradable a Dios. Es lo primero que tenemos que entender. No todo sacrificio es agradable a Dios. Es aquel que se hace conforme a su voluntad. Hay mucha gente que se presenta en el mundo y dice que está haciendo cosas para Dios, pero Dios no les mandó tales cosas. Hay un modelo, una forma, un diseño dado por Dios en el cual tenemos que hacer las cosas. Y si amamos a Dios, nos ceñimos a ese diseño, porque si la idea es agradarle a Él, entonces tenemos que hacerlo como Él lo declara. Entonces, entendemos que Abel fue agradable a Dios con su ofrenda, porque lo hizo conforme a la voluntad de Dios. Nosotros después encontramos que Mateo y Lucas nos declaran que Abel hizo tal ofrenda porque Dios le indicaba que era así. Cuando el Señor habla a los fariseos y habla de cómo han matado a los profetas, dice desde la sangre de Abel hasta la de Zacarías. O sea que el Señor introduce a Abel como el primero de los profetas. El primero que declaró a través de su sacrificio que un cordero debía morir por nuestros pecados. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pudiéramos decir que el primer holocausto fue ese, aquel que ofrecía Abel. Pero la palabra holocausto aparece por primera vez en el capítulo 8 de Génesis, cuando Noé ofreció holocausto después de salir al arca. Nos habla sin duda alguna de un nuevo pacto de Dios con el hombre. No iba a negar nunca más al mundo. No iba a destruir el mundo por medio del agua. Y además de eso nos habla de la gracia de Dios para con Noé y su familia. Él ofreció holocausto a Dios. Pero hay una mención destacada también en la antigüedad, que fue cuando Abraham tomó a su hijo Isaac y subió al monte Moria para ofrecerle en holocausto. Y sabemos la historia, muy conmovedora, cómo el muchacho le pregunta al padre, aquí está la leña, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y él dijo, Dios se proveerá de cordero. Y todo nos lleva al Señor Jesucristo. Él es el verdadero holocausto. Ahora hay otras menciones también interesantes. Pudiéramos decir que la de David también en el mismo monte Moria, precisamente donde Abraham había estado con su hijo 1000 años atrás. Ahora está David ofreciendo holocausto, porque Dios había detenido el juicio por causa del censo. Y cuando él decidió ir a aquel monte para ofrecer el holocausto, dice la Escritura que el dueño de aquella tierra le dijo que podía tomar del ganado, y él dijo que no iba a ofrecer sacrificio a Dios que no le cueste nada. Entonces hay varios principios asociados al holocausto. Y uno de ellos es
que debe costar. Debe costar. El mismo Señor, cuando habló a aquellos que ofrecían las ofrendas en el templo, Él dijo que la que había dado más era aquella viuda pobre, porque no había dado de lo que le sobraba como los otros, había dado todo su sustento. Eso nos lleva a un punto principal. Debe costar, pero para Dios no es lo que cuesta para el mundo, para Dios es lo que cuesta para nosotros. Tal vez el mundo tiene su esquema de valores, pero para Dios tiene que ver lo que nos cuesta. El sacrificio que verdaderamente estamos haciendo para agradarle a Él. Y la ofrenda a Dios, este holocausto, como vemos aquí, lo primero que dice Dios es que debe ser voluntaria. Es un acto voluntario. No puede ser obligado. No puede ser en base a una presión social. No debe ser sencillamente lo voy a hacer para que los demás no hablen de mí, o para que no digan que no estoy haciendo nada, o para tantas y cuantas cosas que pueden pasar por la cabeza de alguno de nosotros. No, es un acto voluntario. Sale del corazón. Es algo que mueve a aquel que quiere agradar a Dios. Es lo que hizo el Señor Jesucristo. He aquí vengo, Dios, para hacer tu voluntad, como está escrito de mí. Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Nadie lo obligó. Yo de mí mismo la pongo, hablando de su vida. Yo de mí mismo la pongo a un acto voluntario. Así Él se ofrendó por nosotros. Él dio su vida en expiación por nuestros pecados como un acto voluntario. ¿Qué lo movió? Su amor. Su amor. ¡Qué maravilla! El amor de Cristo. Pero aquel que ama al Señor, que es conmovido por ese amor, también se ofrece voluntariamente. Él ofrece voluntariamente. A la puerta del tabernáculo hay un compromiso con Dios. Venir a la puerta del tabernáculo. ¿Qué nos lleva a eso? Aquella persona va a la presencia de Dios. Toda ofrenda, todo acto debe llevar ese sentido. Es un compromiso con Dios. No como por ahí dice, no, yo voy a pactar con Dios para que le voy a dar esto para que me dé más. No. No es una transacción mercantil. No es un acto en el cual estamos buscando lucro. Estamos buscando es agradar a Dios. Servirle a Él. Presentarse voluntariamente. Y es más bien traer antes de que buscar algo en forma recíproca. De hecho, los pactos de Dios ni siquiera fueron voluntad de hombre. Usted revisa todos los pactos de Dios. Fue Dios el que introdujo el pacto. Y gracias a Dios depende de Él y no de nosotros. Porque si dependiera de nosotros hubiéramos perdido todo. Él lo lleva a las puertas del tabernáculo, delante de Jehová. Pone la mano sobre la cabeza, en este caso del ganado macho, sin defecto. Ofrece lo mejor. Nadie ofrece las obras. Las obras no son actas para sacrificio. Las obras no son recibidas por Dios como una ofrenda. Todo tiene que ser lo mejor, lo primero. Las primicias para Dios, lo mejor. Todo lo que hagamos, hacerlo como para el Señor, dijo el apóstol Pablo. Y cuando él dice, es que cada acción lo hacemos para la gloria de Dios. Es un acto de ofrenda, debe ser así, para que Él reciba gloria.
macho sin defecto, y ponía las manos sobre la cabeza, y será para expiación suya. Esto sabemos que el Señor ya hizo la obra expiatoria, pero pudiéramos decir que esta es una forma de nosotros declarar al mundo que hemos sido limpiados por la sangre del Cordero, que hay una nueva naturaleza en nosotros. Oye, pero ¿por qué se sacrifica tanto? ¿Por qué da tanto al Señor? Porque le ama. Y el que mucho se le perdonó, mucho ama. Y eso no tiene que ver con el número de pecados. Yo me maravillaba de un hermano hace pocos años atrás. Estábamos allí en coro y el hermano me dijo, yo no sé por qué Dios me perdonó, si yo era muy malo. Y yo decía, pero este hermano nació en un hogar de cristianos, sus padres, sus abuelos, toda tu familia. Y él siempre lleva una vida muy... Porque él dice que él hará tan malo si él no llegó a hacer fechorías como otros. Él decía, porque yo escuché el evangelio desde tierna edad, desde que abrí los ojos y mi entendimiento fue abierto, yo escuché el evangelio y vine a creer como a los 15 años, yo sí era malo. ¿Cómo es posible que por tanto tiempo yo estuviera rechazando el evangelio? Al que mucho se le perdonó, mucho ama. Para él, haber tenido tanto tiempo, su corazón endurecido mostraba gran maldad. Eso entonces no tiene que ver con el esquema del mundo, sino con cuánto valoramos la obra de Cristo por nosotros. Cuánto llegamos a ver que nuestra vida pecaminosa agravaron los sufrimientos de Él en la cruz. Él se identifica con esa ofrenda. Él toca la cabeza. Él lo toca. Se identifica, lo siente. Se desprende de él el sentimiento. Esto es para agradar a mi Señor. Y dice que luego él mismo lo degolla. Es interesante esto, porque uno asociaría que eran los sacerdotes los que iban a degollar el animal. No, él mismo lo degolla. Él mismo le da muerte. Y al darle muerte se desprende de él. Dar muerte. Mire, el Señor Jesucristo puso su vida. Él mismo, nadie se la quitó. Él la puso. Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo igual a Dios, no estimó tal posición para aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Él se ofrendó, se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Él mismo. Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho estas palabras, expiró. Dice el evangelista que acomodó la cabeza. Nadie le quitó la vida, él la puso. Ahí está el ejemplo supremo. Otra cosa que encontramos aquí es que se colocaba sobre el fuego directo. Las otras ofrendas, sabemos que el altar tenía una rejilla a la mitad y eran colocadas sobre las rejillas. El fuego subía y el calor los consumía, pero el holocausto era puesto sobre las brasas. De hecho, se colocaban leños sobre las brasas para que el fuego no se extinguiera y era puesto el holocausto allí sobre el fuego directamente. Todo. Y hará arder todo sobre el altar. No hay, bueno, yo voy a ofrendar el holocausto, pero yo me voy a quedar con esta piececita aquí. No, todo.
Él no reservó absolutamente nada. Todo sobre la leña. Y el fuego lo haría consumir todo. Eso es lo que significa la palabra holocausto. Consumido todo. No iba a quedar absolutamente nada. No habían reservas. Pero se declara aquí la cabeza, los pensamientos, la grosura, las excelencias. Los intestinos, eso nos habla de los sentimientos más entrañables. Y después hace mención a las piernas, el andar. Dios guiando a Moisés para dejarnos un modelo hermoso aquí. Cuando vemos el holocausto del rebaño de las ovejas, vemos a Cristo, pero cuando nos habla de este becerro o toro, nos habla de nosotros en el servicio. Y pensando en esto, hermano, entonces nos trasladamos a lo que dice allí el apóstol Pablo. Y es interesante cómo él presenta esta enseñanza. Así que, hermanos, ¿qué viene hablando el apóstol? Viene hablando de la obra perfecta de redención y justificación en Cristo. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y nos muestra todo lo que tenemos por delante. Cómo la creación misma gime, anhelando la manifestación de los hijos de Dios. Cuando seamos transformados a la semejanza de la gloria de Él. Ser semejantes a Él y ser manifestados con Él en gloria. Cuando Él venga a reinar, ese es el anhelo de la creación. Y gime por ello. Y después nos muestra cómo está el plan de restauración sobre el pueblo de Israel también. Cómo nosotros fuimos injertados allí en esa bendición. Y cómo el pueblo de Israel sería restaurado nuevamente. Y así se cumple perfectamente el plan de redención de Dios. Y entonces después que Él nos habla de todo esto, y habla de los tiempos, cumplida la plenitud de los gentiles, se darán todas estas cosas. Y cómo nos habla de cómo el amor de Cristo, nadie nos puede separar de Él. Y nos habla de muchas cosas allí hermosas y maravillosas. Él llega al punto y dice, así que, tenemos todo esto, así que. Y Él dice, os ruego. Él tenía autoridad apostólica. Podía tener una actitud más imperativa. Era incluso el llamado apóstol de los gentiles. Pero Él no hace una acción imperativa. Él dice, os ruego. Y en ese ruego introduce algo tan hermoso. Por las misericordias de Dios. ¡Qué maravilla! Las misericordias de Dios. Esas misericordias que son nuevas cada mañana. Esas misericordias que pasaron por alto nuestros pecados y no nos dieron lo que merecían nuestros hechos. Esas misericordias que nos sostienen día a día. Y nos permiten estar aquí por la misericordia de Dios en esta mañana reunidos en una asamblea conforme a lo que está escrito en este libro. Y no vagando en la cristiandad que está engañando en el mundo. No, estamos aquí porque por su misericordia escuchamos el evangelio, no fuimos rebeldes a ese llamado y estamos aquí.
Y por esas misericordias el apóstol nos ruega, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Presentarnos en sacrificio vivo. ¿Qué quiere decir el apóstol aquí? Él quiere que seamos un holocausto para Dios. Que estemos dispuestos. Es un acto voluntario. Mire, hermanos, todo aquel que invoca el nombre del Señor es salvo, dice la Escritura. Y les da autoridad de ser hechos hijos de Dios. Todos hemos participado de esa bendición. Pero la consagración al Señor es otra cosa. Ser un discípulo fiel de Él es seguir el camino que Él nos trazó. Él murió, se entregó a sí mismo por nosotros y dice, derramó su vida hasta la muerte. Todo. Él se entregó todo. Y Él dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ese es como cuando el ofrendante para el holocausto degollaba el animal. Dar muerte a uno mismo. Eso tiene que ver con el ego, con mis gustos, con mis criterios, con mis formas de pensar. Es dar muerte a mi ser, para que sea Él el que tome el control. Y como dice el apóstol, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para el Hijo de Dios, para su gloria. El apóstol dice, sea por vida o por muerte, sea Cristo glorificado. Él quería que Cristo fuera glorificado por su vida, convertirse en un elemento. Él dice ahí que fuimos llamados por Dios, dice a los Efesios, para ser instrumentos de alabanza de su gloria. Pero es necesario presentarse a Dios. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Sacrificio vivo. Un acto voluntario, ir por nuestros propios pies como Él fue por sus propios pies a la cruz. No es algo obligado. Nadie puede obligar a otro a consagrarse al Señor. Es un acto voluntario. ¿Y qué vamos a dar? Lo mejor. Algunos dicen, bueno, pero es que ya yo estoy viejo, ya los años buenos pasaron. No, dé lo mejor de lo que tiene hoy. Esto no tiene que ver con el pasado, tiene que ver con el presente. Es hoy. Hoy. ¿Qué voy a dar al Señor? Las obras de mi tiempo. Si me da chance, voy al culto. Esa es la sobra. Voy a hacer tal y cual cosa y si puedo, voy a hacer. Entonces, eso es lo que le está dando, es la sobra al Señor. Pero usted dice, tengo que administrar mi tiempo porque hoy tengo un encuentro con mi Señor. Y usted va a ver que aquí no va a haber culto desasistido. No, es que este sí y este no. ¿Cómo vamos a estar clasificando los cultos? No, el de estudio sí, pero la oración no. No está Él en medio de nosotros. Sea estudio, sea ministerio, sea la cena del Señor, sea culto de oración. Él está aquí. Lo importante es que Él está aquí. Lo que nos debe mover a venir a este lugar es que Él prometió estar aquí, tener un encuentro con Él. No es que me guste este y me guste el otro, no. Ojo. No, predicación para qué, si es que yo soy salvo.
No, Él está aquí. Él está aquí. Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, santo, apartado para Dios, santo, agradable a Dios. Ya hemos dicho de esto. Es conforme a la voluntad de Dios, conforme a la palabra de Dios. Yo tengo unos familiares que ellos dicen ser creyentes. Y hay una de ellas que es modelo y se muestra media desnuda. Y ella dice que hace eso para Dios. No, es conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo va a decir que ese acto indecoroso que ella hace agrada a Dios? Agrada a su carne, a su ego, pero a Dios no. Es conforme a como dice la palabra de Dios. Y tiene que ser así, porque si queremos agradarlo a Él, tenemos que hacerlo como Él dice, porque esa es la única forma de Él agradar. ¿Usted quiere saber cómo agradar a Dios? Aquí está, como dice la palabra. Agradable a Dios, que es el culto racional. Aquí es como el culto lógico. El culto lógico. Y entonces Él dice, no os conforméis a este siglo. Aquí está la contraposición. Si usted se conforma al siglo, no puede agradar a Dios. Si usted hace las cosas conforme al modelo del mundo, no puede agradar a Dios. Y dice Santiago, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad para con Dios? Ese no es un culto racional, ese es un culto ilógico, sin sentido. Es conforme a como Él ha establecido las cosas. No os conforméis a este siglo. ¿Y cómo podemos nosotros llegar al punto? Porque venimos del mundo, traemos cosas del mundo. Nuestra capacidad cognitiva y la forma como nosotros pensamos y las teorías de conocimiento que traemos en la mente las traemos del mundo. Aquí está la fórmula. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Un nuevo entendimiento. Un nuevo modelo, una nueva forma de ver las cosas. ¿Y cómo? Según la palabra de Dios. La renovación de vuestro entendimiento, y esto nos permitirá comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es juzgar las cosas conforme a la palabra de Dios. Voy a hacer esto, ¿y qué dice la palabra de Dios? ¿Cómo dice la palabra de Dios que debe hacerse esto? ¿Cómo dice el Señor que debemos hacer tal y cual cosa? ¿Qué haría el Señor en esta situación? ¿Qué me enseña la palabra de Dios? Y así. Pero hemos visto allí cómo Dios también nos declara. Y me llamó la atención y conectaba lo que hemos hablado con esto que dice Miqueas. Porque muchos dicen, pero es que yo no sé qué querrá el Señor de mí. Aquí está. Él te ha declarado lo que es bueno. Él ha declarado ya. La palabra de Dios está presentada. Él dice que ha dado dones. Ha dado ministerios para que nos ejercitemos en ellos. Ahí mismo en Filipenses, si hubiéramos leído un poquito más allá, ahí donde dice en Filipenses, que hemos citado capítulo 2, más allá, creo que son los versículos 15, 14, por allí que dice que ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Y él dice, porque él pone así el querer como el hacer por su buena voluntad. Él pone la necesidad y Él nos capacita para esa necesidad y pone el ministerio en nosotros para que lo ejercitemos. Pero para ello, Él pide tres cosas. Solamente hacer justicia, eso es actuar correctamente. Es hacer las cosas de una forma adecuada. Y la forma adecuada es como está escrito. Como ya lo hemos mencionado, no vamos a
seguir en eso. Pero dice amar misericordia. Fíjense que Él nos pide que presentemos sacrificio. Pero más que sacrificios de esfuerzo o de recursos, Él dice amar misericordia. Y el Señor dijo que ellos debían entender, diciéndole a los fariseos, Él les dijo allí, para citarlo textualmente, aprended lo que significa misericordia quiero. Esta palabra quiero es como deleite. En la misericordia me deleito. Y así nos dice que Él es tardo para la ira, pero grande en misericordia. Y no sacrificio. Él se deleita en que seamos misericordiosos. ¿Por qué? Porque si somos hijos de Dios debemos mostrar el carácter de Dios y Él es misericordioso. Amar misericordia. Y humillarte ante tu Dios. Humillados a Él. Postrados ante Él. Cuando nos consagramos al Señor y cuando buscamos conocerle más a Él, terminamos diciendo como Job, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. ¿Y cómo terminó Job después que vio al Señor? Humillado en polvo y en ceniza. Eso no es el holocausto, quemado todo. No quedó sino la ceniza. A medida que le conozcamos a Él y que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es el culto racional, terminamos humillados total y completamente a Él, en polvo y ceniza. Ese es el holocausto. Ese es el holocausto. Porque lo que Dios quiere con nosotros no es una relación religiosa, sino una relación de amor. Y un servicio por amor a Él. Dame, hijo mío, tu corazón. Dame, hijo mío, tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Nuestra mirada, ¿en qué horizonte está marcada? ¿Dónde estamos poniendo nuestros ojos? El escritor a los Hebreos dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él es el principio de la vida, porque empezamos a vivir realmente cuando le conocemos a Él, y Él es el fin de eso. No hay otro. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. Escuché una vez hablar a don Santiago Bonley de este versículo. Y él decía, muchos se dedican a ofrendar grandes cantidades de dinero y creen que con eso es suficiente. Pero Dios no quiere su cartera, si eres el dueño de la tierra y su plenitud y del universo y de todo. Él quiere su corazón. Pero él dijo después cuando terminaba el ministerio, pero es que el que pone el corazón pone la cartera, porque ahí viene todo. Todo. Da todo. Mire, el Señor dijo, donde está vuestro tesoro, está vuestro corazón. Y añadió, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿De qué estamos llenos? ¿De qué está lleno nuestro corazón? ¿Cuál es nuestro tema predilecto de conversación? ¿De qué es lo que más hablamos en el día? De la abundancia del corazón, habla la boca. Mire, hermanos, allí está. Queremos serle agradables. Él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿hay alguno que quiere ir en pos de Él? Es algo voluntario. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz
¿Y con qué frecuencia? Cada día. Y sigan. Entonces hay que matar ese ego, ese yo, esos criterios que buscan despertar constantemente. Hay que irlo matando. Quiere decir que no es solamente un acto en el momento en que dispusimos, sino que permanentemente tenemos que tener en ese ejercicio de ofrendar al Señor en holocausto nuestro ser. Que Él nos ayude y prospere su palabra. Amén.